Buenos días, mi nombre es Laura Sofía Lama y junto con mis compañeras Ana María Arenas y María Paula López del Colegio Hispanoamericano haremos la sustentación de nuestro trabajo monográfico. Este tiene como tema la formación de asentamientos a causa del desplazamiento forzado en Cali. Fue realizado con el acompañamiento y las asesorías de nuestra docente Marta Lucía Rosales. Este es nuestro índice. Primero haremos una descripción general del tema y esto abrirá paso a la pregunta problema. Para resolverla se mostrarán los pasos que se siguieron en el anteproyecto y la indagación que se hizo de la institución. Además de esto, nuestro trabajo tiene un marco teórico, el cual se expondrá en tres partes: el marco histórico, el marco legal y el marco social del desplazamiento forzado en Colombia y en Cali. Después de esto mostraremos el trabajo de campo y las encuestas realizadas que podrán dar respuesta a la pregunta problema y podemos presentar nuestras conclusiones. Desde hace más de 50 años, Colombia seguía inmersa en un conflicto armado que ha traído consigo violencias, guerras, actos de terrorismo y muerte. La falta de presencia estatal en la periferia campesina ha llevado a la proliferación de grupos al margen de la ley, quienes violentan los derechos de la población, forzándolos a dejar sus hogares y desplazarse a las ciudades, en donde no tienen oportunidades ni condiciones de vida digna para vivir. Puntualmente en Cali hay varios asentamientos subnormales como Mirador, en donde hay una gran cantidad de víctimas del desplazamiento forzado. Partiendo de esta problemática, en la investigación se busca dar respuesta a la siguiente indagación: ¿cómo la intervención de la Fundación Techo en el asentamiento subnormal Mirador mejora la calidad de vida de las víctimas del desplazamiento forzado? Para responderla, primero hicimos un plan, que fue el anteproyecto, que consiste en los objetivos, la justificación y la metodología, con la cual íbamos a seguir nuestra investigación. Nuestros objetivos consisten en un objetivo general que dice que queremos conocer la intervención de la Fundación Techo en el asentamiento subnormal Mirador. Para lograr esto, teníamos unos objetivos específicos, que son reconstruir algunas historias de vida de la comunidad afectada por medio de grupos focales y encuestas. Y, finalmente, valorar el impacto de la Fundación Techo antes y después de su intervención en la población perjudicada. Nuestra investigación parte del asentamiento subnormal Mirador, que es una de tantas comunidades afectadas en Colombia. Está ubicada en Cali y en donde podemos encontrar varias víctimas del desplazamiento forzado. El objetivo principal es informar y dar a conocer la situación interna del país, la violencia, el desplazamiento, su historia y los afectados. Se busca también reflexionar acerca de la vida de las víctimas, quienes se han visto sumergidas en una ola inimaginable de violencia que ha sido tomada a la ligera por el Estado. Y con el paso de los años, estos territorios se han vuelto los sitios perfectos para el desarrollo de actividades ilícitas y la proliferación de la violencia. El valor teórico de esta investigación se centra en la vida de millones de colombianos que día a día viven en situaciones de pobreza, exclusión, intolerancia, violencia y desarraigo cultural. Sabiendo esto, concluimos que es necesario una reparación que va más allá de lo físico y debe abarcar situaciones de estabilización psicológica, social y económica. Nuestra metodología fue la siguiente. Primero, para reconstruir las historias de vida de las víctimas, decidimos realizar encuestas y grupos focales. Esto nos iba a ayudar a recibir las percepciones, los sentimientos, la forma de pensar de las víctimas que participaran de estas. Y después, para valorar de manera objetiva y analizar bien la situación, decidimos hacer una etnografía, con lo que contrastamos el discurso con lo observado durante el trabajo de campo. Techo es una organización no gubernamental presente en 19 países de América Latina. Busca superar la pobreza que viven millones de personas en los asentamientos populares, a través de la acción conjunta de los jóvenes voluntarios y los habitantes de las comunidades. Tiene como visión una sociedad justa, igualitaria, integrada y sin pobreza, en la que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes y tengan las oportunidades para desarrollar sus capacidades. Para lograrlo, Techo guía su trabajo en 4 pilares esenciales. Fomentar el desarrollo comunitario,
promover la conciencia y la acción social, incidir en política y tener un constante desarrollo institucional. Además de esto, es importante saber que Techo define al asentamiento como un grupo mínimo de 8 familias continuas o agrupadas en la que más de la mitad de la población no poseen un título de propiedad del suelo y no tienen acceso a alguno de los servicios básicos de manera regular, ya sea el agua corriente, la energía eléctrica o el alcantarillado. En las comunidades, Techo realiza diversos proyectos y actividades junto a las familias y los habitantes de la población, los cuales incluyen jornadas de levantamiento de información, jornadas de planificación comunitaria, de mejora del hábitat y construcción de viviendas de emergencia. Además de esto, han hecho intervenciones en universidades y colegios. Uno de los programas más conocidos de esta organización es el de la construcción de viviendas de emergencia. Estos tienen como fin darle a las familias la oportunidad de tener las necesidades más básicas y urgentes en los asentamientos, al mismo tiempo que permite construir una confianza entre ellas y el voluntariado que permanecerá trabajando a su lado en la búsqueda de soluciones de impacto comunitario. Hola, mi nombre es María Paula López del grado 11A y el día de hoy les voy a presentar un marco histórico con datos generales acerca del conflicto armado en Colombia y una de sus principales consecuencias, el desplazamiento forzado. Para empezar, podemos decir que Colombia se halla inmerso en un conflicto armado hace más de 50 años que ha traído consigo violencia, guerras, actos de terrorismo y muchísimas muertes. Las principales causas de que este conflicto se desarrollara fue la injusta repartición de tierras, la falta de presencia estatal en la periferia campesina y la exclusión política de partidos e ideologías diferentes a las tradicionales. Todos estos factores además ocasionaron la formación de grupos armados al margen de la ley, como el EPL, las FARC y el ELN, y muchísimos otros grupos guerrilleros que con el paso del tiempo se han ido desmovilizando. Sin embargo, no solo se formaron estas guerrillas con ideas izquierdistas o comunistas, sino que tiempo después van a aparecer otros grupos armados al margen de la ley con ideas de ultraderecha, como lo fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, las Convivir, las Autodefensas Campesinas del Córdoba y Urabá y los paramilitares. Tiempo después, este conflicto se va a agravar y fortalecer debido a la llegada del narcotráfico, los carteles de droga y las bandas criminales, y muchísimos otros actores políticos nuevos que vienen en esta lucha revolucionaria. Aunque sabemos que el origen del conflicto inicia más o menos en la década de los 60, sus raíces se remontan a una serie de acontecimientos ocurridos en la década de los 40, en una época conocida como la violencia. La violencia, que comprende desde 1948 hasta 1958, es una época que se caracteriza, valga la redundancia, por una violencia extrema, por graves daños a la propiedad privada, secuestros, persecuciones y muchísimas muertes. El hecho que marca el inicio de esta época es el Bogotazo. ¿Y qué fue el Bogotazo? El Bogotazo fue una ola de protestas que se desencadenó en la capital colombiana después del asesinato del líder liberal y candidato a la presidencia de la época, Jorge Eliezer Gaitán. Estas protestas y este desorden social se expandió a otras regiones y ciudades del país, generando graves daños a la propiedad privada y muchísimas muertes. Después de este acontecimiento se inicia una guerra ideológica entre liberales y conservadores que empieza con un asesinato sistematizado de líderes gaitanistas, liberales y otros miembros pertenecientes al Partido Comunista. Estos grupos lo que hacen es unirse y empezar a manifestarse por medio de protestas y la creación de sindicatos para rechazar la muerte injustificada de sus líderes. Sin embargo, este tipo de acciones no generan cambio alguno, por lo que empiezan a empuñar las armas y a cambiar las dinámicas de alianza para defenderse de estos ataques. Lo que buscan estos grupos insurgentes o guerrillas liberales es tomarse el control de las zonas periféricas o rurales del país para así generar una resistencia frente a la muerte de sus líderes liberales. Además de que exigen una justicia social y una buena repartición de las riquezas.
Después de esta época conocida como la violencia, viene un periodo llamado Frente Nacional. El Frente Nacional fue una coalición política entre liberales y conservadores que lo que buscaba era dar fin a esa guerra civil tan sangrienta que se vivió en las décadas pasadas. Por lo tanto, el 24 de julio de 1956 se firma el Pacto Benidorm, en donde no solamente se acuerda la alternancia de poder entre estos dos partidos, sino que también se reconoce toda la violencia y el daño causado en la época de la violencia. Valga la redundancia. Lo que buscaba esta forma de gobierno era disminuir la exclusión política y parar esa guerra entre los dos partidos. Sin embargo, lo que hizo fue generar más violencia y menos participación política, debido a que al alternarse nuevamente el poder entre los dos mismos partidos tradicionales, se estaba dando a entender que en realidad el Estado y los gobiernos no querían reconocer ni aceptar la presencia de otras ideologías diferentes en el país. En esta época del Frente Nacional, uno de los hechos más importantes fue la Operación Soberanía o Operación Marquetalia. Esta operación lo que buscaba era recuperar el control de una zona conocida como Marquetalia, que se había convertido en un símbolo de lo que las autoridades conocían como repúblicas independientes. Este territorio de repúblicas independientes o Marquetalia es la consecuencia de la llegada de muchísimos campesinos alzados en armas y guerrillas liberales provenientes de la década de los 50 que aún no se habían desmovilizado debido a la exclusión política que se vivía y al asesinato de líderes con ideas diferentes o opositores del Estado. La connotación de repúblicas independientes es debido a que es un territorio en donde se había formado una especie de Estado-nación con leyes, normas o políticas propias, siendo indiferentes a la organización, a la división de poderes o a la forma de gobierno que se tenía en el resto del país. Bueno, a continuación tenemos los principales grupos armados. El primero es el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que nace en el año 1963. Las bases de esta guerrilla se encuentran en dos grupos sociales. El primero es el sector urbano universitario de la época, que está influenciado por la triunfadora Revolución Cubana ocurrida en el año de 1959, además de tener estrechas relaciones con ideología socialista. El segundo sector es la Iglesia, que es una base, para la formación de esta guerrilla. Su pensamiento se basa en la teología de la liberación, que es una corriente teológica que adopta varias vertientes cristianas en las cuales exigen la opción preferencial de los pobres. Camilo Torres y Manuel Pérez son un claro ejemplo de sacerdotes que intentaron ingresar a esta guerrilla. La segunda guerrilla es el Ejército Popular de Liberación, EPL, que nace en el año de 1967, y es un grupo guerrillero de extrema izquierda que basa sus ideas en la ideología, valga la redundancia, marxista y leninista. Tienen gran influencia en las zonas del Alto Sinú y San Jorge, y tiempo después se expanden a otras regiones como el Urabá y el Bajo Cauca. Esta guerrilla se desmoviliza en el año de 1991. Por otro lado, tenemos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que surgen en un territorio conocido como Marquetalia, en donde se encuentran las llamadas repúblicas independientes, que fueron unas zonas en donde se establecieron campesinos alzados en armas y guerrillas liberales provenientes de la década de los 50. Inicialmente, este grupo es conocido como Bloque Sur y va a ser uno de los principales actores en este conflicto. Luego tenemos a las Autodefensas Unidas de Colombia, que surge más o menos en el año de 1965 y está conformado por terratenientes de varias regiones del país y crean una cultura derivada de la corrupción, de la parapolítica y de la violencia. Además, se enriquecen de actos ilegales como el narcotráfico.
Grupo armado o guerrilla se va a situar principalmente en zonas donde sea más fuerte la presencia guerrillera, para así hacer como un contraataque a estos. Bueno, por otro lado tenemos el narcotráfico. El narcotráfico aparece más o menos en la década de los 80 y crea un estilo de vida que penetra las guerrillas, alimenta a los paramilitares y además reproduce modelos de violencia y corrupción en la política. Se va a convertir en un actor vital del conflicto armado. Por último, les voy a explicar el desplazamiento forzado. La principal causa de que se genere este desplazamiento forzado es la irrupción de grupos guerrilleros o grupos armados al margen de la ley en las zonas rurales del país, en donde habitan campesinos que son obligados a despojar sus lugares de origen y se desplazan hacia las ciudades. La consecuencia de esto es que cuando estas personas llegan a las ciudades presentan un desarraigo cultural, es decir, una pérdida de sus creencias y costumbres. Además, tienen pocos recursos, lo que dificulta las oportunidades para entrar a la educación, a los servicios de salud y además a la vivienda. Y se pueden presentar diferentes tipos de violencia, como los secuestros, los reclutamientos forzados, las violaciones o el asesinato de un familiar. Todos estos son tipos de violencia que causan que estas personas se desplacen del campo a las ciudades y empiecen a presentar malas condiciones de vida. Ahora yo, Ana María Arenas, continuaré con nuestro proyecto monográfico. En esta parte hablaremos de cómo el Estado colombiano ha asumido esta problemática desde lo legal. Tenemos la Ley 387 de 1997, en la que se adoptaron medidas para la prevención del desplazamiento forzado, basándose en la atención, protección, consolidación y estabilización económica de los desplazados internos por la violencia protagonizada en la República de Colombia. Luego está el artículo primero nombrado del desplazado, donde nos muestran el concepto de desplazado, y este es que toda persona que ha sido forzada a migrar dentro del territorio nacional, que en este caso es Colombia, ha abandonado su calidad de residencia o actividades comunes y habituales como lo eran las económicas, sociales y laborales, porque su vida, su integridad física se ha visto amenazada e incluso su libertad. Esto se ve vulnerado por las siguientes situaciones: por el conflicto armado interno que genera disturbios y tensiones interiores, la violencia generalizada y las violaciones masivas de los derechos humanos. Está el artículo tercero, que es nombrado de la responsabilidad del Estado, donde se escribía que era responsabilidad del Estado formular políticas para adoptar las medidas necesarias para prevenir el desplazamiento forzado interno, dando así otra vez la atención, protección y consolidación y la estabilización económica de todos los desplazados. Luego está el artículo cuarto, que es nombrado el de la creación. Sin embargo, esto fue derogado por el artículo quinto del Decreto Nacional 790 del 2012, en el que se tenían dos objetivos principales: el de atender y neutralizar y mitigar. El primero era atender a todos los desplazados internos para que se reincorporaran en la sociedad colombiana. Y el segundo, que es el de neutralizar y mitigar los efectos de los procesos, era para poder como frenar esos efectos para que ocurrieran más desplazamientos y así fomentar la promoción y la protección de los derechos humanos y el derecho nacional humanitario, y también el desarrollo integral en las comunidades más afectadas. Tenemos el artículo 16, que es nombrado el retorno, y en este se basaba en que el gobierno nacional iba a apoyar a toda la población desplazada en retornar a su lugar de origen, y aún así dándoles la protección y consolidación y también la estabilización socioeconómica requerida. Luego está el artículo 32, nombrado de los beneficios consagrados en esta ley. Se basaba en que los desplazados tendrían un beneficio aparte si cumplieran los siguientes requisitos: si
declararon esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales o cualquier despacho municipal, de acuerdo con el procedimiento y recepción de cada entidad. Está el artículo 34, nombrado como de la vigencia de la ley, y esta ley rige a partir de su promulgación. Tenemos la ley 1448 del 2011. En esta se dictan medidas de atención, asistencia y reparación a todas las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Y por último tenemos el artículo 61, nombrado la declaración sobre los hechos que configuran la situación del desplazamiento. Bueno, este trata en que la persona víctima tiene que rendir declaración ante cualquiera de las instituciones del Ministerio Público dentro de los siguientes 2 años después de que ocurrió el hecho del desplazamiento. Esta persona se tiene que encontrar registrada en el registro único de la población desplazada, y esto tuvo que haber ocurrido a partir del 1 de enero de 1985. Ahora hablemos un poquito de la vida de estas personas afectadas por el desplazamiento. Como había mencionado antes, una víctima del desplazamiento forzado es toda persona que se ha visto en la obligación de emigrar de sus hogares dentro del territorio nacional, abandonando sus actividades usuales como las laborales, sociales y económicas, y así afectando su calidad de vida y la de su familia. Y tenemos entendido como calidad de vida como el vivir bien y en bienestar. Esta calidad de vida no solo depende de la satisfacción de necesidades básicas, como lo son el abastecimiento de medicinas, dinero e incluso de vivienda, porque se sigue estando en juego el estado emocional de esta víctima, porque es producto de un evento traumático. Sentimientos de ansiedad, depresión, impotencia y tristeza son causados por el cambio de vida tan hostil que ha ocurrido al perder sus seres queridos e incluso sus tierras. Esos comportamientos emocionalmente negativos pueden generar daño físico, social y personal. Bueno, la calidad de vida se ve afectada por lo siguiente. Porque las viviendas son inadecuadas para el alojamiento humano, y podemos ver cómo hay hogares en las que hay habitaciones donde más de 5 personas duermen en ella, y esas habitaciones no son de un tamaño apto. Podemos ver también el carecimiento de servicios, como en este caso es el acueducto, donde esto obliga a las familias a proveerse de aguas de río, quebradas, nacimientos o de lluvia, y tampoco es que eso sea muy bueno para la salud. En el campo laboral es muy difícil conseguir un trabajo estable por cada familia. También puede ocurrir discriminación. Y para los niños es muy difícil también conseguir educación formal por la falta de oportunidades para esta asistencia. Sobre el trabajo de campo, es que mis compañeras y yo fuimos a la comunidad de Mirador, que fue donde nuestro trabajo se enfocó. Subimos a la comunidad que queda en los Altos de Yumbo y compartimos con esas personas, y nos dimos de cuenta que eran unas personas muy humildes, muy amables, y que a pesar de todo siempre tienen una sonrisa en la cara. Ese día corrimos con la suerte de que se realizara una frijolada para recaudar fondos para un señor de la comunidad que estaba hospitalizado y que no tenía recursos suficientes para pagar el hospital. La frijolada la hizo una señora de la comunidad y la verdad es que le quedó muy deliciosa. Compartimos, reímos y pasamos un momento agradable hasta que nos tuvimos que ir, y antes de irnos tomamos las encuestas que les voy a presentar al siguiente. Tenemos que nuestra primera pregunta fue: ¿se considera usted una persona afectada por el desplazamiento forzado? Donde un 85% de los encuestados manifestaron que eran personas afectadas por el desplazamiento forzado, mientras que el 15% restante respondió que no. Luego tuvimos que cómo fue el cambio de su calidad de vida después de ser desplazado. Todas las personas encuestadas respondieron que su calidad de vida empeoró, de las cuales 9 manifestaron que empeoró en lo sanitario, económico y laboral, y 6 personas expresaron que empeoró en lo económico. La tercera pregunta fue que ¿siente que las cosas han mejorado desde que llegó a la comunidad?
donde el 90% de los encuestados opinan que las cosas han mejorado desde su llegada a la comunidad, mientras que el 10% de las personas dijeron que las cosas no han mejorado. La cuarta pregunta es, ¿podría decir usted que la organización Techo ha sido un agente de ayuda en la comunidad mejorando su calidad de vida? Y aquí el 100% de las personas manifestaron que la organización Techo ha sido un agente de ayuda en la comunidad, así mejorando su calidad de vida. Con la investigación anterior, pudimos llegar a las conclusiones de que el conflicto armado en Colombia ha arrastrado con la vida de millones de personas, por lo que trae consecuencias graves en la construcción de la sociedad. Muertes, violencia y guerra han definido y limitado la historia de este país. Las personas afectadas por el desplazamiento forzado, aparte de perder oportunidades laborales, sufren un golpe económico, social y psicológico, y son cosas que van mucho más allá de lo físico. Y a pesar de que también el Estado tiene una serie de garantías legales para poder cubrir la atención de estas personas y asistir y reparar esas víctimas, esto no da abasto para cubrir las necesidades básicas de toda población afectada. Por ello, es ahí donde entran organizaciones como Techo, que brindan en las comunidades más necesitadas una forma de ayudar y más personal con la interacción entre los voluntarios y los habitantes. Con esto es que vamos a poder dar respuesta a la pregunta problema, la cual es: ¿cómo la intervención de la Fundación Techo en el asentamiento subnormal Mirador mejora la calidad de vida de las víctimas del desplazamiento forzado? Donde podemos llegar a responder que la intervención de Techo en Mirador ha influenciado positivamente la vida de las personas víctimas del desplazamiento forzado que se han asentado en esta comunidad. Les presentaré la bibliografía. La webgrafía. Queremos agradecer a nuestros asesores de la organización y a la profesora Marta Rosales por el acompañamiento durante todo el proceso. Muchísimas gracias.